Esto es Opinión 21, el espacio de reflexión y análisis de Capital 21. Aquí se discuten y se defienden los temas que ocupan y preocupan a la Ciudad de México. Bienvenidos. Fashionistas, convicción o mercadotecnia, el tema de esta noche aquí en Opinión 21. Para hablar al respecto nos acompañan dos personalidades a quienes me dispongo a presentar. Ella es Ana Fusoni. Ana Fusoni cursó la licenciatura en Letras Francesas en Vassar College. En 1966 recibió el primer premio del certamen Prix de París organizado por la edición norteamericana de la revista Vogue. Con más de 45 años de trayectoria en el Fashion System, se ha ganado un reconocimiento como la principal descubridora y promotora de nuevos talentos en el sector. Actualmente es asesora del proyecto Creare, organizado por el Gobierno de Guanajuato, y directora general de la publicación especializada KS. Y él es David Navarro. David Navarro es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad del Valle de México y maestro en Imagen Pública por el Colegio de Consultores en Imagen Pública. Tiene más de 12 años de experiencia en la asesoría y capacitación de altos ejecutivos y grandes empresas en materia de vestimenta de negocios. Es creador de Proyección 360, un programa de capacitación integral de imagen ejecutiva. Actualmente es director general de Imagen Excellence Consultores. Ana, David, bienvenidos. Gracias por acompañarnos esta noche aquí en Capital 21. Pues, ¿qué les parece si antes de conversar sobre este tema vemos la siguiente cápsula? Me parece Perfecto. muy bien. La moda, asegura la periodista española Margarita River, es el elemento o momento que se encuentra en boga dentro de una sociedad y que refleja el espíritu de una época. La moda es, en efecto, escribe el semiólogo francés Roland Barthes, imitación colectiva de una novedad regular. Es válido sostener que genéricamente moda es lo actual, lo vigente, lo que interesa a una mayoría, lo que se repite. En voz del sociólogo galo Pierre Bourdieu, la moda es la última moda, la última diferencia. Sabemos entonces que se habla de moda para describir un comportamiento generalizado, una tendencia, una prenda u objeto de vanguardia, la vestimenta en general o la industria que se encarga de fabricar y comercializarla. Dicen los especialistas que cada quien vive la moda de distinta manera. Hay quienes la miran desde la distancia y con rechazo, hasta quienes apasionadamente la hacen parte fundamental de sus existencias. ¿Quiénes son los fashionistas? ¿Son acaso las víctimas de la moda o quienes la expresan de la manera más auténtica? Fashionistas, convicción o mercadotecnia. Pues ahí hay un material introductorio. David, comienzo contigo haciéndote esta pregunta. ¿Fashionistas, convicción o mercadotecnia? Me dejaste pensando mucho cuando me diste ese tema. Yo lo que te puedo comentar de acuerdo a mi experiencia es que si decimos el término fashionista, puede estar de moda ese mismo, pues es como una cuestión de lo que se está usando en este momento, pero para mí sería de, si te vas a dedicar a que vistas de acuerdo a la moda, es una convicción. Y si lo haces únicamente en ciertos momentos, puede ser una estrategia de mercadotecnia y solo cuando se necesite. Yo te lo dejaría con ese, como digamos, preámbulo. Ana, ¿fashionistas, convicción o mercadotecnia? Pues mira, yo me apuré mucho y me puse a ver qué quiere decir fashionista, porque todo el mundo lo usa como el Kleenex, ¿no? Ay, mira, fulanito es un fashionista y ella es una fashionista y parece una fashionista. Y dice muy claramente que es una persona dedicada a la vestimenta de moda que tiene un flair, o sea, un estilo que le permite combinar cualquier tipo de moda, digamos, que está vigente en ese momento. O sea, no es fácil ser un fashionista, pero si tú lees los artículos, los reviews, las críticas, todo el mundo es fashionista. ¿Y en dónde, en qué momento se hace esa separación de lo auténtico y lo impuesto, lo imitado, sin necesariamente sentirlo, sin necesariamente estar convencido? Cuando sabes quién eres, entonces puedes comunicarlo
y la ropa te va a ayudar muchísimo a que puedas presentarlo con un mejor empaque. ¿Hay momentos en los que la moda se convierte en un disfraz, Ana? Sí, definitivamente, pero retomando un poco eso, son dos universos diferentes, ¿no? El profesional nunca es fashionista. Cuando tú vas a una junta de negocios, cuando tienes todo este power dressing que usan las mujeres, eso no es de fashionistas. Las fashionistas son, o los fashionistas son estas personas que tienen un gusto innato por producirse y hacerlo muy bien para llamar la atención, ¿no? Y muchas veces, David, ustedes como expertos en imagen pública sugieren a las personas alejarse de estos estereotipos, alejarse de estas personalidades llamativas, estas personalidades sujetas a las tendencias. ¿Por qué? ¿Por qué suelen hacer eso ustedes? En el caso, no es, bueno, en mi propia experiencia, yo lo que busco siempre es que la personalidad sea lo primero que se cuide. Y si algún, digamos, cualquier persona que quiera proyectar algo, si lo finge, va a ser notorio que no es su forma de ser. Cómo hablas, cómo te comportas, cómo te vistes, tiene que ser un solo mensaje. Y entonces no se recomienda en todos los casos, en mi ámbito, en el momento en el que sabes que necesitas ser congruente, y si, por ejemplo, el cliente fuera tímido y haces que sea el centro, puede que lo lleves a una zona donde no lo sabe controlar, a pesar de que se vea como uno quería, ¿no? Que sea lo que llame totalmente ese foco. Entonces, lo que yo busco siempre es el que te sientas cómodo, y de la moda no hay que saberlo todo. De hecho, yo lo que veo es que hay ciertos detalles que si te convienen por tu público, puedes hacerlo. Créeme que los hombres, por ejemplo, cuando yo les hablo sobre los pañuelos, es de, ¿yo usar pañuelo? O sea, jamás. ¿Quién lo está usando? Nadie. O sea, entonces es como una cuestión de, hay que tener hasta una convicción personal de que te veas primero cómo luces con ese pañuelo o con un color o con alguna combinación que tal vez por nuestra educación pensamos que no nos queda. Y es ese autodescubrimiento de qué es lo que podríamos proyectar de una manera congruente. Yo creo que en el otro universo, o sea, en el entorno moda, no hay esa congruencia, ¿no? Hay más bien esto de lo veo, lo quiero, lo tengo, me lo pongo, me quiero parecer a fulanita, me quiero parecer a los icons, me quiero parecer a tal blogger. Entonces, son dos mundos muy diferentes. Allí tú estás hablando de una disciplina adquirida, mientras que en el mundo de la moda la gente siente que ellos son la autoridad, ¿no? Y por eso ves gente vestida de algunas maneras completamente estrafalarias, incongruentes, y que además no te dicen nada desde el punto de vista de moda. Y esas personas no son fashionistas, son extravagantes. Esas sí pueden ser víctimas de la moda. Las fashionistas tienen una manera de vestirse muy particular. ¿Y se vale, Ana, en un fashionista, en una persona a quien le gusta la moda, un día estar vestido de una manera y al día siguiente totalmente distinta, inclusive que haya un rompimiento entre una personalidad y otra? Claro, acuérdate que los fashionistas, a diferencia de los profesionales, no tienen que mantener esta congruencia de imagen, ¿no? Sino que un día les late una cosa, otro día les late otra. Pero son congruentes dentro de su desarrollo fashionista. Creo que tiene que quedar muy claro que fashionista no es una persona que se produce y se viste de tal o cual manera. Es una persona que tiene un gusto innato, que sabe combinar lo viejo con lo nuevo, lo vintage con lo muy de vanguardia, etcétera. Y no hay muchas. No hay muchas. Y por eso las que sí son fashionistas están en todos los medios, en todos los blogs, todo el mundo las sigue, pero en México, dime quién es una fashionista realmente. ¿Te cuentan con el dedo de las manos? Pues así. No, digo, hay algunas personas con mucho flair para vestirse, pero no son muchas, porque caen en esta trampa de me tengo que ver con este par de zapatos con las suelas rojas y me tengo que ver con esta bolsa y todo eso. Entonces ya se convierten en otro ser de moda, ¿no? Y son más bien víctimas ahí sí de la mercadotecnia, no tienen autonomía de ningún tipo.
¿Y por qué, David, en el mundo profesional, por qué ustedes le temen o por qué ustedes no recomiendan esta inconsistencia que podría ser una congruencia simplemente en la búsqueda de algo diferente? ¿Por qué ustedes lo ven o lo consideran mal? Ok. Cuando dices ustedes, pues no sé cuántos más, ¿no? Pero Generalmente en el caso mío, los asesores de imagen es algo que comúnmente se les escucha. No ser víctimas de la moda, no caer en esas trampas. yo parto desde la autenticidad. Es lo que te puedo decir perfectamente que es lo que me ha funcionado. Efectivamente, incluso yo mismo, años atrás, me estaba vistiendo de una manera que no me gustaba mucho, pero que tenía que hacerlo. Y cuando me di cuenta que había ciertos aspectos en cuanto a los colores, en cuanto a la manera en que puedo decirte cómo soy, me fui generando a mí mismo una nueva personalidad, pero no porque no me gustaba la pasada, sino porque era como menos libre. En el caso en el aspecto profesional, no es que se le tema, pero hay muy pocas personas que por naturaleza tienen ese charm para que puedan ellos ser totalmente libres, sino que se nos impone. Por ejemplo, ¿no? El hecho de si vas a una cita de día, pues por el protocolo que se conoce en los negocios, tendrás que ir de un tono claro. Pero si alguien quiere irse de un color negro, sabe que va a romper con ese protocolo. Pero si sale demasiado de ese plano donde se buscaba que todo fuera sobrio, hay que tener la personalidad y la misma seguridad para que puedas asumir que todos volteen y que digan, ¿y por qué tú no lo haces? ¿No? Entonces, es una cuestión en donde si se trata para hacer negocios, no siempre lo primero que se necesita es el que se rompan reglas, sino que te puedas adaptar con esas métricas de hasta donde te conviene. Es como si dijeras en una visita que va cierto presidente, si le gusta la moda, pues no porque sea él mismo puede representar a su país en una cuestión de así soy yo, sino es lo que espera ese mismo gobierno, empresa, producto, etcétera. O sea, pero ¿y por qué esperan eso? ¿Quiénes lo esperan y por qué? Los clientes, sobre todo, por ejemplo, lo que se busca siempre es el que puedas tener tu objetivo, tu personalidad y tu público en una congruencia, pero no tiene que ser aburrido. Y cuando se habla sobre este punto, ¿no? de que si se le teme o no, es que sobre todo en nuestro país no crecemos en nuestra familia, al menos yo no lo he podido ver en mi mente, ni tampoco con los clientes ¿recuerdas un día en el que te hayan dicho tus papás, estas son las reglas, esto te queda, esto no te favorece, y ahí tú hazlo como tú desees, sino vamos haciendo nuestra vestimenta de acuerdo a lo que nos gusta y después vamos conformando nuestra personalidad de acuerdo a lo que queremos proyectar. No todos logramos verlo de esa manera y habrá muchas personas que ni siquiera se interesen por qué es lo que están proyectando, pero no por eso se les juzgaría a que están mal, simplemente es un lenguaje que no conocen. Lenguajes desconocidos. Yo pienso que hablando de protocolos, pues hay diferentes protocolos. No es lo mismo el protocolo de los banqueros que el protocolo de los arquitectos, ¿no? Que todos son como más, ahí sí, fashionistas, mucho más abocados les encanta la ropa de los japoneses, se visten de negro, etcétera, ¿no? Entonces sí depende de quién eres. Y sí tienen que haber esos protocolos, porque, bueno, yo tengo ese ejemplo, si tú vas al banco